Estamos de acuerdo en que cuando mencionamos o escuchamos la palabra nacionalismo, lo relacionamos con dos conceptos o ideas: el patriotismo de una nación o lo relacionamos a una corriente política. El nacionalismo ha evolucionado con las generaciones y ha mutado en lo que respecta a conceptos e incluso en funciones. Retrocedamos entonces y pongámonos en un contexto histórico donde la idea del nacionalismo se empezaba a formar y a definirse como tal, proceso que tuvo que enfrentar diversas luchas para así llegar a conocerlo tal y como es en la actualidad. El nacionalismo aparece entonces tras la construcción del Estado-nación, donde los países empezaban a experimentar la separación de las iglesias y creencias religiosas con la política, y la integración de nuevos ideales políticos que con nuevas ideologías buscaban ser un bloque cada vez más empoderado. En la actualidad, el nacionalismo, como proceso de identidad, está presente en ciudadanos del mundo. Si nos ponemos en contexto nacional, el nacionalismo es algo que en el Perú se está restaurando por las coyunturas que se vienen dando. Nos estamos aprendiendo a unir como nación debido a las desgracias y triunfos del país. La identidad es entonces piedra fundamental en el proceso de la construcción de valores en una sociedad. A través de ella podemos entendernos, reconocernos, diseñar estrategias y aplicarlas para tener en conjunto una sociedad articulada. En el Perú, actualmente se vive un proceso de reconstrucción. Este consiste en darle una mirada a nuestro pasado para entender cabalmente el presente y a partir de ahí avisorar nuestro futuro. Una sociedad que vive de espaldas a las diversas manifestaciones históricas, sucesos políticos, desarrollos culturales, es incapaz de poder hilvanar el proceso de ciudadanía. Afortunadamente, los jóvenes de hoy en día tienen la libertad de poder explorar y cuestionar diversos conceptos en la construcción de identidad. La palabra inclusión también se relaciona en este tema, ya que aparece la real falta que nos hace en materia económica, social y política. Entonces, la conclusión breve de este término, el nacionalismo, sería que es la actitud que adquiere aquel individuo por voluntad propia y se reconoce como parte de un entorno social, histórico, cultural y político. Bueno, el nacionalismo para mí, y como muchos otros antropólogos, antropólogas e historiadores también han dicho, como en el caso de Benedict Anderson, por ejemplo, el nacionalismo es una construcción histórica, ¿no? Que en realidad tiene sus orígenes con el modernismo, ¿no? Con el fin de construir fronteras e identidades particulares, en el caso de países en concreto, ¿no? Naciones en concreto, ¿no? Y bueno, se basó básicamente en esta cuestión de poder identificar básicamente a través de la identidad y a través de la frontera, ¿no? Un conjunto de particularidades en torno a naciones, ¿no? Pero también fue creado con el fin de establecer ciertas condiciones políticas, también en algún momento fue pensado con el fin de dominación, también recordemos también la época de las colonias, ¿no? De todos los países, de las grandes potencias como Francia, Inglaterra, España, también fue utilizado un poco para definir de alguna manera algunas condiciones de superioridad nacionales, ¿no? El nacionalismo para mí, en el caso de que si es positivo o es negativo, yo diría que no es positivo ni negativo. Yo creo que mientras que políticamente tenga un fin que pueda abarcar, digamos, determinadas condiciones como la identidad, para que la gente se sienta identificada,
¿no? A través de una nación, a través de un país, ¿no? Puede ser, digamos, bien conducida, ¿no? Pero también puede ser mal conducido, ¿no? O mal planteado por algunas naciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Hitler, cómo lo utilizó, ¿no? Basó una política nacionalista con el fin de poder identificar la identidad alemana, ¿no? Y con este fin también pasó lo que pasó en Alemania, ¿no? Vimos un poco la masacre y la destrucción de parte de la población judía, ¿no? Y parte de esto fue utilizado el fin del nacionalismo alemán, ¿no? Actualmente, bueno, los nacionalismos están, digamos, ya no son, digamos, tan utilizados con fines políticos, pero por ejemplo hay un retorno del nacionalismo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Ha utilizado en su campaña electoral el nacionalismo, digamos, para poder justificar, digamos, una campaña basada en la construcción de una identidad estadounidense, ¿no? Entonces, y vemos cómo esto perjudica a otras personas, como por ejemplo en el caso de los inmigrantes, ¿no? Que se ven afectados por ciertas políticas de control nacionalista, ¿no? Entonces, si sabemos utilizar con un buen fin el nacionalismo de manera neutral, de manera que pueda contribuir a que las naciones se identifiquen de alguna manera para poder desarrollar su propia personalidad, su propia identidad, es bueno, ¿no? Pero si es que es utilizado con otros fines para poder, digamos, dominar o repeler a otras naciones, a otras personas, puede tener un fin no tan bueno, ¿no? Básicamente es eso. Vengo de República Checa, en Europa Central. Se habla mucho de los migrantes de Siria, de países de África, en general de los musulmanes, que están viniendo a Europa. Normalmente no quieren venir a República Checa porque la economía no está tan buena como por ejemplo en Alemania o en otros países del oeste. Pero igual muchos políticos y muchos medios están usando los migrantes para generar miedo a las personas. Entonces, a pesar de que no hay muy poquitos musulmanes en mi país, de pronto hasta mi padre, por ejemplo, siempre cada vez que hablamos me dice que es un grave problema los musulmanes en Europa y que el mundo está yendo en mala dirección y que hay que tener miedo y hay que preocuparse. Y en general, muchas de las personas que hablan así jamás han conocido a ningún musulmán, simplemente están repitiendo lo que escuchan en la tele o lo que leen en los periódicos, que generan miedo. Y bueno, eso me da mucha tristeza obviamente también, porque finalmente hay gente buena y gente mala en todos lados, de todas culturas, de todas etnias, de todos los países. Y estigmatizar un grupo de personas solamente por su origen o por su nacionalidad me parece que es realmente un poco absurdo. Yo nunca he estado mucho a favor del nacionalismo. Me parece que es una idea un poco antigua, que tal vez sirvió en algún momento para crear lo que hoy llamamos el Estado-Nación. Y el sentido de pertenencia a un territorio y a un grupo de personas, pero hoy en día estamos en pleno proceso de globalización donde las fronteras ya no tienen mucho sentido, o por lo menos no tienen sentido para el capital privado. Todavía tienen sentido para algunos grupos de personas, sobre todo de países de vías de desarrollo. En general me parece que las fronteras deberían desaparecer también para las personas, no solamente para las empresas privadas, y por lo tanto debería desaparecer el nacionalismo también. Yo creo que todos deberíamos sentir la pertenencia a este planeta, a un solo mundo que habitamos conjuntamente, y luchar más bien contra las cosas que nos están dividiendo. También me da un poco de pena, por ejemplo, ahora ver toda esta locura que está pasando con el Mundial, que de pronto todos son orgullosos del Perú, porque Perú ha llegado ayer a Rusia,
pero cuando se trata de cosas un poco más complejas que tienen que ver con el desarrollo del país, con los problemas sociales que está viviendo el país, hay muchas personas que más bien tratan de decir que no son peruanos, o preferían vivir en otro país, en Europa, en Estados Unidos. Entonces es un poco triste de ver eso, que solamente por fútbol uno se siente orgulloso.